Tras 6 votaciones en 2 jornadas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos no ha elegido portavoz. El ala dura de los republicanos sigue bloqueando la elección del nominado del partido, Kevin McCarthy. La tensa situación incluso llevó al presidente Joe Biden y al expresidente Donald Trump a pedir unidad. El gobierno de Colombia suspendió los efectos del decreto de cese del fuego bilateral con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Esto luego de que esa organización delincuencial afirmara que no hay ningún acuerdo al respecto. Nueva jornada de paro nacional en Perú. Al menos 35 puntos en vías nacionales fueron bloqueados en medio de las protestas contra el gobierno y la represión durante las manifestaciones de diciembre. Ampliamos desde Lima. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en Estados Unidos, donde la tensión política aumenta, pues la Cámara de Representantes de mayoría republicana no ha conseguido ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo presidente tras 6 votaciones. La elección de Kevin McCarthy, el nominado republicano, ha sido bloqueada por un grupo de ultraderechistas de su partido que se opone a su gestión, lo que llevó al expresidente Donald Trump y al presidente Joe Biden a pedir a los legisladores que se pongan de acuerdo. Andrés Granadillo nos cuenta quién es el aspirante al tercer cargo más importante del país. Kevin McCarthy es un hombre de 57 años que vive en un distrito conservador en el estado demócrata por excelencia, California. Desde que llegó a Washington en 2007 quiere presidir la Cámara de Representantes. En 2015 casi gana la silla cuando el republicano John Boehner anunció su renuncia. Pero los choques con los representantes del Freedom Caucus, el ala más conservadora de los republicanos, se lo impidieron. Los mismos que ahora se han opuesto a que sea elegido. Cuando la entonces presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, inició uno de los juicios políticos contra Donald Trump, McCarthy fue uno de los que se opuso. La presidenta Pelosi es la presidenta de esta Cámara, pero no habla por Estados Unidos cuando se trata de este tema. No puede decidir unilateralmente lo que sucede aquí. Han estado investigando a este presidente incluso antes de que fuera electo. Han votado 3 veces sobre juicio político aquí. McCarthy también hizo eco de las acusaciones infundadas de fraude de Trump al perder la presidencia y llamó a un recuento de los votos. Cada recuento debe terminarse. Tenemos desafíos dentro de los tribunales. Cada demanda debe ser escuchada independientemente de a quién apoye en esta elección. Al final del día queremos que Estados Unidos esté unido. Aunque el republicano condenó el asalto al Capitolio y denunció el comportamiento de Donald Trump, semanas después fue a mar al agua a retractarse y a intentar recuperar el aprecio del hombre que una vez le llamó mi Kevin. El portavoz de la Cámara de Representantes es la tercera persona con más poder en Estados Unidos, tras el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Seguimos hablando de Estados Unidos porque Washington reinició los servicios consulares en su sede diplomática de La Habana. El gobierno cubano aplaudió la medida, aunque criticó que no incluya el otorgamiento de visas para los no migrantes. Rafael Pérez con los detalles. Un nuevo paso en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Washington reabrió las puertas de su embajada para los servicios consulares tras años de pausa. Los cubanos expresaron su satisfacción. Para realizar cualquier trámite migratorio rumbo norte, tenían que viajar hacia otro país. Muchos cubanos se desesperan y se van en balsa y eso es una locura. Eso yo no lo hago. Lo importante de la embajada aquí es eso, irse legal y sin problema. El cierre parcial de la representación diplomática estadounidense se dio en el año 2017, 2 años después del restablecimiento de las relaciones con La Habana durante el gobierno de Barack Obama. La administración Trump clausuró la sede luego de que varios miembros del personal diplomático estadounidense presentaran dolencias, principalmente neurológicas, tanto en La Habana como en otras ciudades del mundo. Sin embargo, fue bautizado como el síndrome de La Habana y según hipótesis se trata de ataques sónicos. La Habana reaccionó a la nueva apertura de la mano de su canciller, aunque criticó que la medida no aplica para los no inmigrantes. Reanudación del proceso de visas para migrantes cubanos desde embajada en La Habana es un paso necesario y correcto. Aún no incluye visas de no inmigrante, lo que obstaculiza visitas familiares e intercambios culturales, deportivos y científicos para los que Cuba sigue abierta. La crisis económica en Cuba, agravada por la pandemia y los efectos del embargo económico que la Casa Blanca impone sobre la isla, han hecho que cerca de 250,000 cubanos hayan abandonado el país de manera ilegal hacia la Unión Americana tan solo en 2022. Este hecho se da en un complejo contexto migratorio para Washington, que intenta frenar uno de los mayores flujos de migrantes de los últimos años en su frontera sur.
Vamos a Colombia porque el gobierno de Gustavo Petro suspendió el decreto de cese el fuego bilateral con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional al tiempo que le pidió al grupo delincuencial que declare una tregua. El anuncio se produjo solo un día después de que el ELN negara ser parte del acuerdo de cese del fuego por 6 meses, anunciado por el jefe de Estado el 31 de diciembre, al que sí se sumaron otros 5 grupos al margen de la ley. El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, aseguró que el tema será tratado nuevamente durante la segunda etapa de negociaciones que tendrá lugar en México. Ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022. En Perú se llevó a cabo una nueva jornada de paro nacional en la que al menos 35 puntos de vías del país fueron bloqueados. Los ciudadanos protestan contra el gobierno de Dina Boluarte, piden la dimisión de la mandataria, al tiempo que se oponen al proceso contra el destituido presidente Pedro Castillo. A esta jornada se suma la condena a la represión de las manifestaciones de diciembre en las que alrededor de 30 personas perdieron la vida. Desde Lima, Francisco Zacarías nos dio más detalles del paro. Las protestas en Perú contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte bloquean 7 vías nacionales y 35 puntos de tránsito en 6 regiones del país, según la Superintendencia de Transportes. Los manifestantes exigen la renuncia de la mandataria peruana, el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente. La presidenta Boluarte formuló un llamado a la paz y a la unidad y el diálogo y ratificó la voluntad de su gobierno para atender las necesidades de la población. Por su parte, el primer ministro Alberto Otárola pidió a los manifestantes a que respeten la vida e integridad de las personas tras la reactivación de las protestas. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo reporta manifestaciones en 30 provincias del Perú que se despliegan entre marchas y bloqueo de vías. Se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y la policía en algunas localidades del sur de Perú. El organismo no ha reportado ningún fallecido ni herido durante la jornada de lucha. Lima también fue escenario de movilizaciones en el centro de la ciudad, que fue dispersada con gases lacrimógenos lanzados por la policía contra manifestantes que bloqueaban algunas avenidas. Las protestas van a continuar este jueves con movilizaciones y paros convocados al interior del Perú en las localidades de Arequipa, Cajamarca, Chinchero, Hilo, Mariscal Nieto y Huánuco. El desborde social en este país se inició en diciembre pasado, luego que el Congreso destituyó a Pedro Castillo por intentar disolver el Parlamento, intervenir la justicia y establecer un régimen de excepción. En México, científicos y ambientalistas alertan sobre los costos ambientales de la construcción del Tren Maya, que aseguran afectaría a múltiples especies de la región y abastecimientos de agua potable. Un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador que tendría un costo de $20.000 millones y generaría miles de empleos. El informe es de Manuela Cano. La construcción del Tren Maya abre cada vez más polémicas. Se trata de uno de los proyectos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que busca promover el turismo en la península de Yucatán, en el sureste del país. Lo que se va a buscar precisamente es que la gente que llega a Cancún, 30 millones de visitantes, en vez de que se queden nada más en Cancún o que lleguen hasta Playa del Carmen, puedan internarse en todo Quintana Roo. El ambicioso proyecto, que costará unos $20.000 millones, enciende las alarmas de múltiples organizaciones ambientalistas. Su construcción, aseguran, dividirá parte de la selva mexicana, generando un enorme perjuicio para las especies que viven en dichos ecosistemas, como los jaguares. Va a causar un efecto barrera que interrumpe la conectividad o el corredor biológico por donde se desplazan estas especies. Así que es muy importante mantener estos corredores biológicos si queremos tener a la especie en un futuro aquí en nuestro país. El gobierno mexicano espera que la construcción finalice este 2023, pero expertos alertan que los efectos ya se están sintiendo, sobre todo en las cuevas subterráneas típicas de la región, que retienen agua potable. Y ahora lo que estamos registrando en este día, que ya hace una semana se metieron unos barrenos de exploración y donde arriba ya están metiendo pilotes para sostener el tren. Acá lo que estamos viendo es que ya hay este material de construcción que no pertenece a la cueva. Los riesgos ambientales contrastan con las cifras que, según Fonatur, la agencia encargada del proyecto, generará el tren. Según sus cálculos, para 2030 podría sacar a más de 1 millón de personas de la pobreza y crear hasta 715.000 nuevos empleos. Fin del informativo, volvemos en breve.